Muy bien, 9:47 de la mañana, seguimos en vivo en este programa de Y esto quiere la Barpa y nos vamos a meter en lo que es la segunda entrevista que tenemos para hoy. Ayer, a través de la resolución 322 de la Agencia Nacional de Discapacidad, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional decidió que los certificados únicos de discapacidad, llamados CUD, se expidan sin vencimiento dentro de lo que es la continuidad de un plan más grande llamado Plan CUD. Se considera como un paso fundamental para una dinámica de vinculación de las personas con discapacidad con los procesos de certificación y acceso a derechos simplificado, desburocratizado y con mayor presencia del Estado. Para poder un poco profundizar sobre el tema, los alcances y obviamente contar sobre este plan CUD que mencionó, tenemos en línea a Matías Fernández, quien es vocero de la Agencia Nacional de Discapacidad, se conoce como ANDIS, para poder entonces entramarnos en el tema. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por atendernos. Yo soy Mateo Lascano, estoy con mis compañeros Damari Leguizamón y Facundo Zuluaga. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días a ustedes en el estudio. Muchas gracias, buen día para vos. Bueno, Matías, a ver, ¿qué podemos contar entonces sobre esta resolución 322 que implica que se expida sin vencimiento? Algo que estaba, digamos, previsto, pero bueno, llegó la fecha, ¿no? O sea, en definitiva es dentro de un proceso, pero tenía que llegar y llegó el momento a partir del cual entra a regir esto. Exactamente, como vos bien decías, hay un plan integral que busca el fortalecimiento de la jerarquización a nivel nacional, que había tenido como primera instancia la prórroga de los certificados que iban a vencer en 2022 a 2023 y los de 2023 a 2024, que hacía extensivo obviamente a aquellos del 2022 también con una nueva prórroga. La idea era que las personas con discapacidad no perdieran el acceso a derechos que van de la mano del CUD. El CUD es la puerta de entrada a los derechos de las personas con discapacidad, es el documento que acredita la condición de discapacidad. Y en el marco de estas prórrogas y un trabajo que se vino dando de diálogo con la sociedad civil, con una demanda histórica en torno a las dificultades que manifestaban muchas veces a la hora de tener que renovar el CUD o al momento de acercarse la fecha de vencimiento y los temores de perder las prestaciones, es que se lanza esta resolución. A partir de ahora, cada CUD nuevo que salga va a salir sin fecha de vencimiento y aquellos que fueron prorrogados tampoco van a tener fecha de vencimiento. Lo que sí va a haber, y esto sí es muy importante, es una relación del Estado Nacional con las personas con discapacidad en vinculación y actualización de los datos. Nosotros no queremos dejar un CUD sin fecha de vencimiento y no tener más contacto con la persona. A la hora de renovar el certificado, muchas de las cosas que nosotros pedíamos, como información estadística, condiciones socioambientales, geolocalización, montón de información que a la Agencia Nacional de Discapacidad y al Estado en su conjunto les sirven para diseñar las políticas públicas. Entonces, no va a tener fecha de vencimiento en relación a no perder prestaciones, a no perder derechos, pase de transporte, símbolo internacional de acceso, pero sí vamos a sostener un esquema de vinculación y actualización de datos para tener las estadísticas en tiempo real y la foto del momento del colectivo de personas con discapacidad en el país. Claro, porque uno piensa que el mundo de la discapacidad, digamos, es tan amplio, en algunos casos obviamente que la discapacidad no va a evolucionar, lamentablemente más allá de tratamiento, digamos, pero con los años. Pero en otros casos sí, ¿no? O sea, puede ser que se expida un certificado de discapacidad en un momento y que después ya no sea, digamos, no sé si necesario o ya no preste las condiciones como para ser renovado. En la lógica anterior, digo, ¿esto es el control que se quiere hacer? En realidad hay una cuestión. La definición de discapacidad en el país se corresponde con el modelo social de la discapacidad que está establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI. Y esa definición no habla de un diagnóstico médico, no hay que confundir discapacidad con un diagnóstico médico. Hoy la discapacidad es como un determinado déficit funcional de la persona se manifiesta en relación con entornos discapacitantes. Doy un ejemplo, que una persona usuaria de silla de ruedas tenga o no una discapacidad va a depender de, por ejemplo, si va a ingresar a un edificio de oficinas a trabajar, de que haya una rampa o de que haya un baño adaptado. La discapacidad está ahí, en esos entornos discapacitantes. El diagnóstico médico es una cosa, la discapacidad es otra en ese punto. Las personas con discapacidad enfrentan barreras sociales, arquitectónicas, culturales, estigmas, y
todo eso limita una vida plenamente autónoma de las personas. Ahora, si nosotros establecemos un diagnóstico que perdure en el tiempo y no existe la posibilidad de actualizar o de ampliar, por ejemplo, esos datos, porque el diagnóstico puede evolucionar y las barreras también evolucionan, digo, hay personas que pueden incorporar un nuevo cuadro, que puede evolucionar ese diagnóstico, entonces pueden pedir una ampliación del CUD para, por ejemplo, otras prestaciones, para otro tipo de acceso a derechos que no tengan que ver con un déficit funcional inicial. Entonces no es una foto que vaya a quedar de por vida de la misma manera. Si la persona requiere algún tipo de modificación, puede hacerlo totalmente, no va a haber ningún tipo de problema. Quien lo renovó hace muy poquito, renovarlo nuevamente y ya que le quede así sin vencimiento, ¿o no hace falta que lo renueve? No hace falta. Nosotros durante estos años avanzamos bastante de la mano de las nuevas tecnologías en alguna serie de herramientas. Hoy cualquiera que abra la aplicación Mi Argentina va a identificar trámites vinculados con discapacidad. Uno de ellos es acceder al certificado de discapacidad QR, que es un certificado digital que tiene la misma autenticidad que el certificado impreso, y aquellos que ya lo tengan y lo tengan con fecha de vencimiento, el certificado, van a poder en pocos días descargarlo sin fecha de vencimiento en la versión QR. Siempre digo lo mismo, las nuevas tecnologías abren muchas posibilidades a las personas con discapacidad, pero nosotros sostenemos los esquemas bimodales. Claro. Cualquier persona que requiera asistencia para un trámite en términos digitales se puede acercar a las oficinas de la agencia y va a tener la asistencia que haga falta, porque sabemos que no todos tienen acceso a la herramienta tecnológica, a la conectividad o a los conocimientos para desarrollar el trámite a distancia, y el Estado va a estar también obviamente para esas personas. Matías, y en cuanto a estadísticas, ¿se sabe los números de certificados que se entregan? Digo, ¿cuántos son los acompañantes o la gente que tiene este número de certificado? Y por ahí, para saber también, ¿no? Si yo tengo una discapacidad y no tengo este certificado, ¿qué trámite tengo que hacer? Esto es importantísimo. La agencia, como bien te decía, queremos vincularnos y actualizar datos porque esa es la información que a nosotros nos permite diseñar políticas públicas, y obviamente nosotros tenemos el registro en tiempo real de los certificados que hay. Hoy en Argentina hay 1,5 millones de certificados, es decir, de personas con discapacidad acreditada. El número de personas con discapacidad en el país seguramente es mucho más amplio, según estadísticas internacionales, según proyecciones de distintos estudios que se han hecho. Estamos hablando de que debería haber al menos 4,5 millones de personas con discapacidad. Por eso desburocratizar, por eso acercar el Estado a la gente es importante, porque tenemos que ir no solo en que no venza el certificado, no pierda derechos quien lo tiene, sino en la búsqueda de quien aún no lo ha podido tramitar, por falta de información, por falta de acceso al Estado, porque también hay mucho estigma. El certificado de discapacidad es un instrumento optativo, uno no está obligado a tramitarlo, uno decide tramitarlo, y tenemos que dar por tierra también con todas esas barreras que hacen que muchas veces la persona decida no tramitarlo por todo el estigma que hay alrededor de la discapacidad. Pero sí tenemos las estadísticas, 1,5 millones de personas, y obviamente en el momento que se entrega un certificado en cualquier parte del país, a nosotros nos impacta inmediatamente. Por eso la pregunta final es, ¿va a poder el Estado? Porque muchas veces, digamos, lamentablemente hay ideas que son excelentes, pero la propia burocracia o hasta un tema de inversión, de presupuesto, impide que se cumpla como se desea y que quede como una nebulosa que se ven perjudicadas las familias. ¿Se puede, digamos, algo cumplible tanto del control como de lo que es en el día a día el chequeo? Sí, totalmente. Digo, hay más de 420 juntas evaluadoras a nivel país que dependen de las provincias y de los municipios, y la agencia es quien audita, controla y baja la normativa en materia de discapacidad en todo el país. Perfecto. Bueno, Matías, te agradecemos, sé que estás muy corto de tiempo, obviamente son días donde hay que dar muchas entrevistas, así que gracias por tomarte tu tiempo para atendernos y explicarnos esto que tanto sirve a tantas familias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo grande, que sigas bien. Ahí hablábamos con Matías Fernández, quien es vocero de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, que nos contó sobre el Certificado Único de Discapacidad y la continuidad de lo que es el Plan CUD
a partir del cual los certificados únicos de discapacidad se van a expedir sin vencimiento, con la salvedad que nos contaba, ¿no? Con De el código QR que lo pueden reutilizar en la página, en la aplicación de Mi Argentina. Claro, eso en cuanto a la forma, también otras novedades, pero digo, la salvedad de que se va a seguir controlando a las familias, es decir, no es que se desvincula permanentemente, sino que el hecho de no tener vencimiento no implica que no haya algún control del Estado respecto a esto. 9:57. Enseguida tenemos columna de espectáculos. Enseguida vamos a estar también continuando un poco con las noticias, novedades de hoy. Y más tarde Chume, pasadas las 10:30 de la mañana. ¿Escuchamos música? ¿Sí? Dale, ya seguimos aquí en este martes 7 de marzo, aquí en Esto Que Era.